la nueva criminología. Este grupo de tendencias va más enfocado al estudio de todo lo que es las desigualdades en los estratos sociales y la creación del delito por parte de las estructuras sociales. Como vimos o como lo establece su nombre, está dirigido al estudio filosófico, político y económico del delito. Es decir, cómo esos aspectos mencionados pueden influenciar en la comisión del fenómeno delictivo en una sociedad determinada. La primera tendencia, que es la tendencia crítica, dentro de este grupo de tendencias, la tendencia crítica no le atribuye la responsabilidad de un sistema capitalista, a un sistema socialista, a un sistema comunista, sino más bien a que las oportunidades de justicia o de administración de justicia o de acceso a la justicia no están repartidas en una sociedad de forma equiparable. Por tanto, algunas personas que no tienen las mismas oportunidades o que la sociedad y el Estado no les atribuye de las metas, no les atribuye las posibilidades de alcanzar esas metas, entonces esas personas van a inclinarse por lograr esas metas que para ellos son su finalidad. Van a hacerlo de una manera más fácil, de una manera que les genere menos costes y por tanto se van a inclinar por el fenómeno delictivo. Esta teoría surge en contraposición de la teoría, ya que se dice que estas teorías no pretenden explicar el fenómeno delictivo, sino ofrecerle oportunidad y reforma a esos sistemas que son los que están creando el fenómeno delictivo. Posteriormente encontramos la teoría marxista, que esta teoría sí va enfocada a establecer una crítica al sistema económico, al sistema político, atribuyendo a todas esas, al fenómeno de la desestructuración social, política y económica como responsable del surgimiento del fenómeno delictivo. Esta teoría no admite que nos enfoquemos en la rehabilitación del delincuente, simplemente va dirigida a la prevención, a que se prevenga que ciertas conductas pueda, o que ciertos aspectos, ciertos elementos de la sociedad determinada puedan ir delito. Tampoco que el Estado sea quien sea el ente mediador entre el individuo y todos estos elementos, sino que la misma sociedad sea quien reprima el hecho delictivo, el fenómeno delictivo, y que esta misma sociedad es la que modela al delincuente, es la que crea esas posibilidades o la que coloca el escenario propicio para que una persona se convierta en un potencial criminal. Bien, después de haber hablado de estas tendencias criminológicas, podemos abordar lo que son las teorías criminológicas que por supuesto se generan por la incursión de estos pensadores en todas estas corrientes antes mencionadas. Tenemos, y se derivan de las escuelas que se pueden perfilar a través del origen de la criminología ya como ciencia propiamente dicha. Tenemos las primeras teorías que a las que podemos hacer referencia son las teorías de la escuela clásica, ¿sí? ¿Qué es una teoría antes de hablar de estas teorías propiamente? ¿Qué es una teoría? Una teoría criminológica es una corriente de pensamiento, es el conjunto de ideas acerca de un fenómeno en específico que es capaz nosotros de denominar. Y no digo
o no hablo del fenómeno, del objeto de estudio de la criminología propiamente, porque pasando por cada una de estas teorías es que se va adquiriendo y se va a configurar los principales componentes de la criminología. Entonces iniciamos por la teoría, las teorías de la escuela clásica. Entre estas podemos mencionar la teoría de la elección racional, la teoría de la disuasión y la teoría de las oportunidades rutinarias. Estas teorías básicamente se basan en un principio de libre decisión. Todos los individuos, para esta teoría, todos los individuos somos iguales, tenemos las mismas características de autocontrol, podemos frenar nuestro comportamiento si así lo decidimos, después de valorar los costes y beneficios de esa conducta o de ese comportamiento que estamos evaluando. Estas teorías básicamente tienen tres principios. El primero es tratar de disminuir las arbitrariedades en la sociedad, enfocándonos en el principio de legalidad. Segundo, determinar la libre decisión que toma el individuo para la comisión del hecho delictivo. Y por último, establecer si ese comportamiento nos va a dejar más ventajas que desventajas, incluyendo la sanción que va a recaer en el autor o en nosotros como autor si somos quienes están analizando ese determinado comportamiento. Tenemos las teorías de la escuela positivista, que son teorías básicamente enfocadas en el estudio biológico, hereditario, morfológico y en el estudio psicológico y psiquiátrico del individuo. Estas teorías básicamente establecen que los individuos delincuentes diferentes al individuo no delincuente. ¿Qué quiere decir esto? Que ese individuo comete un hecho delictivo influenciado por elementos que les ajenos y no puede, por tanto, controlarse, porque tiene esa inclinación, esa propensión a cometer ese determinado hecho delictivo. Allí es donde se empieza a estudiar con estas teorías al hombre delincuente. Tenemos por su parte el estudio, las teorías sociológicas que surgen también en la escuela positivista, que son las teorías planteadas por Ferri básicamente, y que posteriormente, como dije cuando hablé de las tendencias, posteriormente las desarrollan Merton, Robert Merton, Edwin Sutherland, Emil Durkheim. Estas teorías plantean que son aspectos ya sociales los que van a influenciar al hombre delincuente a cometer comportamientos desviados y comportamientos delictivos. Dentro de estas teorías podemos mencionar las teorías de la asociación diferencial, las teorías del etiquetamiento, las técnicas de neutralización, las teorías del aprendizaje social, las teorías del control social y teoría de la anomia. Estas teorías, dependiendo de la situación en específico, permiten el abordaje del fenómeno delictivo desde el punto de vista de la sociología criminal. Tenemos por su parte las teorías del entorno social, que fueron unas teorías que es una de las más recientes, que son las teorías, por ejemplo, la teoría de las ventanas rotas, es una teoría que plantea que en ausencia de control social informal y en ausencia de vigilancia por parte de los dueños de determinado bien material, más proclive a cometerse delitos sobre dicho bien. Esta teoría parte de un experimento que se hizo precisamente en Chicago, de abandonar un auto en dos lugares diferentes. Uno fue abandonado en una zona popular, una zona de nivel socioeconómico bajo, y otro auto en una zona de clase media. El auto en la zona de clase media no fue tocado, no fue objeto de hurto, no fue objeto de ningún delito, mientras que el auto fue dejado en una zona popular con
de valijamiento. Entonces, allí se puede notar cómo en un lugar determinado, con ciertas características que posee el bien, puede ser más tendiente a ser objeto de un delito. ¿Sí? Y posteriormente esta teoría se fue proyectando a zonas donde había un edificio, por ejemplo, un edificio abandonado, se comenzaba a robar las cosas dentro del edificio porque había ausencia de control y había un descuido en cuanto a la infraestructura del mismo. Tenemos teorías de la escuela ecléctica, que son teorías que buscan extraer o extrapolar los aspectos positivos de cada una de las escuelas, de las teorías, perdón, de las teorías de la escuela clásica y de las teorías de la escuela positivista. Estas teorías plantean aspectos que buscan estudiar tanto al delincuente como los factores que lo rodean. Bien, estas teorías mencionadas son algunas de las más populares. Sin embargo, existe un sinnúmero de teorías criminologicas que buscan explicar el fenómeno delictivo. Este análisis ante conocerlo y conocer los postulados principales de cada una de estas teorías, porque a partir de esta teoría podemos nosotros hacer un abordaje del fenómeno delictivo, porque si bien lo he dicho, a través de estas teorías podemos explicarlo, podemos explicar que determinados factores pueden estar incidiendo en el delictivo determinados. ¿Qué sucede? Que estas teorías, según la tendencia, según el enfoque, estas teorías pueden encajar en el abordaje de un estudio de caso o no, dependiendo, ¿verdad? Entonces, tenemos las primeras teorías mencionadas de acuerdo a las tendencias que se explicaron al inicio de la masterclass. Las tendencias, por ejemplo, la tendencia clínica, la tendencia criminológica clínica, como lo dije en un principio, permite el abordaje y estudiar a profundidad un caso individual, un hecho en específico, estudiar a un delincuente en específico. Por ejemplo, vamos a estudiar a un individuo que cometió en reiteradas oportunidades diferentes delitos, Pedro Pérez, o el sujeto X. Vamos a estudiarlo desde el aspecto médico, psicológico y psiquiátrico. Vamos a estudiar cuál es el factor que puede estar incidiendo. Si nos vamos al abordaje de ese mismo caso desde el punto de vista de las otras tendencias, posiblemente este caso en particular no encaje mucho. Por ejemplo, en las tendencias interaccionistas, como su nombre lo indica, va enfocado al estudio general de hechos delictivos. ¿Qué podemos estudiar desde las tendencias interaccionistas? Podemos estudiar que en determinada zona del estado X se comete una serie de femicidios. Por ejemplo, en ese determinado lugar se está cometiendo femicidio porque existe el factor interaccionista o porque hay muchos grupos subculturales, porque el sistema de valores del entorno es determinado, es X o Y, ¿ok? Entonces eso lo vamos a poder estudiar desde la tendencia hechos delictivos. Vamos a estudiarlo desde el punto de vista de la organización, de la institución de control social formal. Desde las tendencias filosóficas o políticas, la nueva criminología o criminología crítica, vamos a evaluar cómo está la estructura social. Allí encaja perfectamente teorías como la anomia, que es cuando ausencia de cumplimiento de las normas o de reconocimiento de las normas establecidas en determinado lugar, cómo influye esta ausencia
de cumplimiento de esas normas en el comportamiento delictivo. Vamos a estudiarlo desde la tendencia crítica, desde la tendencia de una nueva criminología. Se denomina una nueva criminología precisamente porque esta tendencia busca criticar